El Tyrannosaurus Rex, el depredador más temido que jamás caminó sobre la Tierra. Durante más de un siglo, lo imaginamos como un cazador solitario, acechando las llanuras del Cretácico en busca de presas indefensas. Un gigante territorial que no toleraba la presencia de otros de su especie. Una máquina de matar programada únicamente para destruir. Pero, ¿y si todo lo que creíamos saber estaba completamente equivocado? Imagina esto. Una manada de T-Rex adultos, cada uno pesando más de 8 toneladas, coordinando un ataque contra un Triceratops. Los juveniles, más rápidos y ágiles, acosan a la presa desde los flancos mientras los adultos esperan el momento perfecto para atacar con sus mandíbulas capaces de triturar huesos como si fueran ramas secas. Fósiles de múltiples tiranosauruidos muriendo juntos, huellas preservadas mostrando 3 adultos caminando lado a lado. Marcas de mordidas que revelan jerarquías sociales complejas. Evidencia de que los padres cuidaban a sus crías durante años, enseñándoles a cazar y sobrevivir. Un depredador solitario de T-Rex ya era la pesadilla definitiva del mundo prehistórico. Una manada de ellos cazando con estrategia coordinada habría sido algo sin precedentes en la historia de la vida terrestre. Y hay evidencia creciente que sugiere que esto no es solo fantasía de Hollywood. Es una posibilidad real respaldada por descubrimientos revolucionarios que están reescribiendo todo lo que sabíamos sobre el rey de los dinosaurios. Si disfrutas explorando los misterios más fascinantes de la prehistoria, únete a la comunidad de Origen Salvaje, donde cada semana desentrañamos los secretos más increíbles que la Tierra antigua tiene para revelar. Para entender si el Tyrannosaurus Rex cazaba en grupos, primero debemos conocer verdaderamente a esta criatura extraordinaria que ha dominado nuestra imaginación desde su descubrimiento. El Tyrannosaurus Rex vivió hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, durante el período Cretácico tardío, en lo que hoy es América del Norte. Sus territorios de caza se extendían desde lo que ahora es Canadá hasta Texas, abarcando millones de kilómetros cuadrados de llanuras aluviales, bosques subtropicales y costas antiguas, con hasta 12 metros de largo desde el hocico hasta la punta de la cola, y pesando entre 8 y 9 toneladas. El T-Rex era uno de los carnívoros terrestres más grandes que jamás existieron. Para poner esto en perspectiva, era más largo que un autobús escolar y pesaba tanto como 3 rinocerontes adultos combinados. Su cráneo masivo, de más de 1,5 metros de longitud, albergaba dientes de hasta 30 centímetros de largo, cerrados como cuchillos de carne y gruesos como plátanos. Los científicos estiman que su mordida generaba una fuerza de más de 12.000 libras por pulgada cuadrada, suficiente para triturar huesos pélvicos de Triceratops con la misma facilidad con que nosotros partimos una nuez. Sus ojos, orientados hacia adelante como los de un águila, le proporcionaban visión binocular y percepción de profundidad excepcional. Podía ver con más claridad que un halcón moderno, detectando movimiento a kilómetros de distancia. Su sentido del olfato era igualmente impresionante, con bulbos olfativos enormes que le permitían rastrear carroña o presas heridas a través de vastas distancias. Durante más de un siglo desde el descubrimiento del primer esqueleto completo de T-Rex en 1902, los paleontólogos retrataron a este animal como un cazador solitario. Esta interpretación se basaba en la cultura popular, la escasez de evidencia fósil que sugiriera lo contrario, y las comparaciones con reptiles modernos como los cocodrilos, que generalmente son criaturas solitarias y territoriales. Películas como Parque Jurásico cementaron esta imagen en la conciencia colectiva. Un depredador territorial y agresivo que operaba solo, rugiendo desafíos a cualquier rival que se atreviera a invadir su territorio. Un monstruo sin emociones ni vínculos sociales, impulsado únicamente por el hambre y la violencia. Esta narrativa tenía sentido para la época. La mayoría de los grandes depredadores terrestres modernos, como tigres, osos y cocodrilos, son solitarios. Los depredadores sociales, como lobos y leones, son excepciones raras en la naturaleza. ¿Por qué el T-Rex sería diferente? Pero en las últimas 2 décadas, descubrimientos sorprendentes en Utah, Alberta, Montana y British Columbia han comenzado a cambiar esta narrativa de manera fundamental. Yacimientos de huesos que preservan múltiples individuos muriendo juntos. Huellas fosilizadas que capturan momentos de movimiento coordinado. Análisis de marcas de mordidas que revelan interacciones sociales complejas. Estos hallazgos están revelando que el Tyrannosaurus Rex y sus parientes tiranosauruidos podrían haber tenido vidas sociales mucho más complejas, inteligentes
y coordinadas de lo que jamás imaginamos. No eran simplemente monstruos sin cerebro. Eran depredadores sofisticados con capacidades cognitivas que rivalizaban o superaban a muchos mamíferos modernos. Entre los millones de fósiles descubiertos alrededor del mundo, uno en particular cambió fundamentalmente todo lo que creíamos saber sobre el comportamiento social de los tiranosauриdos. En 2014, en el Monumento Nacional Grand Staircase Escalante, en el sur de Utah, el paleontólogo Alan Titius del Museo de Historia Natural de Utah tropezó con algo completamente extraordinario. El primer hueso que encontró sobresaliendo de la roca arenisca era un tobillo fosilizado. Pero en cuestión de minutos, a medida que él y su equipo comenzaron a excavar cuidadosamente, docenas de otros huesos de tiranosauриdos comenzaron a aparecer en el mismo estrato geológico. Lo que siguió fue uno de los hallazgos más importantes y controvertidos de la paleontología moderna: los restos de 5 tiranosauриdos del género Teratophoneus, todos muertos juntos en un mismo evento catastrófico hace 74 millones de años. El grupo estaba compuesto por un adulto completamente maduro, un subadulto en plena adolescencia y 3 juveniles de diferentes edades y tamaños, creando una distribución de edades que sugería una estructura familiar completa. El análisis de isótopos estables realizado por la doctora Celina Suárez de la Universidad de Arkansas reveló algo absolutamente crucial para la interpretación del hallazgo. Todos murieron al mismo tiempo en una inundación repentina que arrasó la región durante la temporada de monzones del Cretácico. El sitio, apodado cariñosamente Arcoíris y Unicornios por el equipo de excavación debido a la rareza estadística del descubrimiento, contenía los esqueletos parcialmente entrelazados, preservados en posiciones que sugerían que la familia estaba junta cuando las aguas crecieron violentamente y los arrastraron. No había evidencia de que los cuerpos hubieran sido transportados desde ubicaciones separadas y depositados juntos por casualidad. Los huesos mostraban articulación parcial, lo que significa que los animales murieron exactamente donde fueron encontrados. Lo que hace este hallazgo tan profundamente significativo no es simplemente que murieron juntos en el mismo lugar y al mismo tiempo, sino lo que esto implica inevitable y revolucionariamente sobre su comportamiento en vida. Los tiranosauриdos de diferentes edades, desde juveniles de apenas unos años hasta adultos completamente maduros, viajando y permaneciendo juntos, sugiere una estructura social compleja y duradera, similar a la que vemos en lobos, leones o elefantes modernos. Los investigadores creen que esta familia estaba cazando, alimentándose o simplemente moviéndose a través de su territorio cuando la inundación repentina los atrapó sin posibilidad de escape. La presencia de juveniles junto a adultos indica algo que desafía décadas de suposiciones, que los padres tiranosauриdos podrían haber cuidado de sus crías no solo durante meses, sino durante años, enseñándoles activamente a cazar, identificar presas, evitar peligros y sobrevivir en el brutal mundo del Cretácico. Esta inversión parental prolongada requiere cerebros capaces de aprendizaje complejo, memoria a largo plazo y vínculos sociales duraderos. No es el comportamiento de reptiles primitivos sin emociones. Es el comportamiento de animales inteligentes, con vidas sociales ricas. ¿Significa esto definitivamente que el Tyrannosaurus Rex cazaba en manadas coordinadas como lobos modernos? La evidencia del sitio de Utah por sí sola es sugerente pero no concluyente. Joe Sertich, curador de dinosaurios del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, declaró públicamente: este descubrimiento debería ser el punto de inflexión definitivo para que reconsideremos fundamentalmente cómo estos depredadores supremos se comportaban, interactuaban y cazaban a través del hemisferio norte durante el Cretácico tardío. Sin embargo, los escépticos en la comunidad paleontológica argumentan con cierta validez que este podría ser simplemente un caso aislado, una anomalía estadística que no refleja el comportamiento típico de la especie. Tal vez esta familia en particular tenía circunstancias especiales. Tal vez la mayoría de los T-Rex aún eran solitarios, y este grupo representa una excepción rara. Pero el sitio de Utah no es el único lugar donde se ha encontrado evidencia perturbadora de comportamiento social en tiranosauриdos. De hecho, es solo el comienzo de una revolución en nuestra comprensión de estos animales. Pero el descubrimiento revolucionario de Utah no es el único que desafía profundamente nuestra comprensión tradicional del T-Rex como cazador solitario. A miles de kilómetros al norte, en las tierras baldías canadienses, existe evidencia aún más impresionante y numerosa.
En Dry Island, Alberta, Canadá, el paleontólogo Philip Currie de la Universidad de Alberta ha estudiado durante décadas uno de los depósitos de fósiles más extraordinarios y desconcertantes jamás descubiertos. Entre 12 y 26 individuos de Albertosaurus, un pariente cercano y contemporáneo del Tyrannosaurus rex, todos encontrados concentrados en el mismo sitio geológico relativamente pequeño. Habría sido una visión absolutamente horrorosa, dice Currie, uno de los científicos de dinosaurios más respetados y famosos del mundo, al imaginar este grupo de depredadores masivos moviéndose juntos a través del paisaje del Cretácico. Este depósito masivo sugiere no solo que estos animales toleraban la presencia de otros de su especie, sino que probablemente vivían y cazaban en manadas permanentes o semipermanentes con estructuras sociales complejas. El sitio de Alberta contiene tiranosaurídeos de todas las edades y etapas de desarrollo, desde juveniles de aproximadamente 2 años hasta adultos de más de 20 años, creando una distribución demográfica completa que se asemeja a manadas de mamíferos sociales modernos. Los esqueletos varían dramáticamente en tamaño, desde apenas 2 metros de longitud hasta más de 9 metros, representando animales que pesaban desde 100 kilogramos hasta más de 2,5 toneladas. El análisis meticuloso de los huesos y la geología circundante muestra algo crucial. No hay evidencia estratigráfica de que murieran en eventos separados a lo largo de décadas o siglos. Todos los esqueletos se encuentran en el mismo horizonte geológico, lo que significa que perecieron juntos en un periodo de tiempo geológicamente instantáneo, posiblemente en una inundación catastrófica, durante una sequía donde se congregaron alrededor de una fuente de agua que se estaba secando rápidamente, o incluso en un evento de envenenamiento masivo. Philip Currie formuló la teoría revolucionaria y controversial de que los tiranosaurídeos eran animales sociales con estrategias de caza sofisticadas y coordinadas hace más de 20 años, basándose precisamente en este hallazgo canadiense. Propuso que cazaban de manera funcionalmente similar a los lobos grises modernos, los juveniles, dramáticamente más rápidos y ágiles que los adultos masivos, acosaban y hostigaban a las presas desde los flancos, mordiéndolas repetidamente en las patas y causando heridas sangrantes que debilitaban progresivamente al animal, mientras que los adultos enormes y poderosos esperaban pacientemente, posicionándose estratégicamente para usar su fuerza bruta devastadora en el ataque final coordinado. Esta estrategia de caza en múltiples niveles habría sido especialmente efectiva, quizás incluso necesaria, contra las presas más peligrosas y bien defendidas del Cretácico como Triceratops con sus 3 cuernos mortales y escudo óseo masivo, o Ankylosaurus con su armadura impenetrable y cola terminada en una masa de hueso sólido capaz de romper piernas. Un solo Tyrannosaurus rex, incluso siendo el depredador terrestre más poderoso de su época, podría tener dificultades significativas o sufrir lesiones graves al intentar derribar solo a estos herbívoros fuertemente armados. Durante años, esta teoría de Currie fue ampliamente debatida, ridiculizada e ignorada por gran parte de la comunidad paleontológica conservadora. Muchos científicos prominentes dudaban fundamentalmente que las llamadas máquinas de matar gigantes, con cerebros relativamente pequeños comparados con mamíferos, tuvieran la capacidad cognitiva necesaria para organizarse en estructuras sociales más complejas que lo que se observa en los cocodrilos modernos, que ocasionalmente se congregan pero no forman vínculos sociales permanentes ni cazan cooperativamente de manera regular. Debido a que el sitio canadiense parecía ser un caso geográficamente aislado durante muchos años, los escépticos afirmaron repetidamente que representaba circunstancias excepcionales y únicas que no reflejaban el comportamiento normal o típico de los tiranosaurídeos en general. Argumentaban que quizás estos animales se habían congregado temporalmente alrededor de un recurso como carroña, abundante de una migración de herbívoros, no porque vivieran juntos habitualmente. Pero a medida que pasaron las décadas, la evidencia de comportamiento social en tiranosaurídeos siguió acumulándose sistemáticamente en múltiples sitios geográficamente dispersos, haciendo cada vez más difícil descartar estos hallazgos como meras anomalías estadísticas sin importancia. Si los huesos de múltiples tiranosaurídeos encontrados juntos en Utah y Alberta no son suficientes para convencer a los escépticos, existe otro tipo de evidencia paleontológica aún más directa e irrefutable: huellas fosilizadas que capturan un momento congelado en el tiempo hace más de 70 millones de años. En 2014, paleontólogos anunciaron
públicamente el descubrimiento revolucionario de 3 conjuntos paralelos de huellas de tiranosaurídeos adultos, posiblemente Albertosaurus o una especie relacionada, caminando juntos simultáneamente a través del barro en lo que hoy es British Columbia, Canadá. Estas huellas, preservadas milagrosamente durante más de 70 millones de años, en condiciones geológicas excepcionales, cuentan una historia fascinante y prácticamente irrefutable. Al menos 3 tiranosaurídeos grandes se movían en la misma dirección exacta, al mismo tiempo preciso, en lo que parece indiscutiblemente ser un movimiento coordinado y deliberado. Las huellas individuales miden más de 50 centímetros de largo, indicando animales de gran tamaño corporal, probablemente adultos completamente maduros que pesaban más de 1,5 toneladas cada uno. La profundidad consistente y el espaciado regular de las pisadas sugieren que se movían a un ritmo deliberado y constante, no corriendo frenéticamente ni caminando erráticamente, sino avanzando con propósito definido y velocidad controlada. Lo más revelador y científicamente significativo es que las 3 pistas de huellas son perfectamente paralelas entre sí y están separadas por solo unos pocos metros de distancia lateral. Esto indica de manera prácticamente indiscutible que estos animales no solo estaban casualmente en el mismo lugar general al mismo tiempo por pura coincidencia, sino que se movían activa y conscientemente juntos, como una unidad cohesionada, posiblemente como un grupo de caza coordinado o una manada familiar en tránsito a través de su territorio. Las huellas preservadas ofrecen una ventana directa e invaluable al comportamiento real de estos animales mientras vivían, algo extraordinariamente raro en paleontología, a diferencia de los huesos fosilizados que solo nos revelan dónde y cómo murieron los animales. Las huellas nos muestran activamente cómo vivían, cómo se movían y, crucialmente, cómo interactuaban entre sí durante sus actividades cotidianas. El hecho incontrovertible de que 3 adultos grandes se movieran juntos en formación paralela sugiere tolerancia social significativa, cooperación deliberada y posiblemente comunicación activa mediante vocalizaciones, señales visuales o lenguaje corporal. En la naturaleza moderna, los depredadores que cazan regularmente en grupos sociales permanentes suelen tener sistemas de comunicación sofisticados, llamados vocales específicos para diferentes situaciones, señales visuales mediante posturas corporales y movimientos de cola, y jerarquías sociales establecidas donde cada individuo conoce su rango y función. Es cada vez más probable que los tiranosaurídeos tuvieran sistemas de comunicación funcionalmente similares, aunque obviamente adaptados a su fisiología específica. Podrían haber usado vocalizaciones de baja frecuencia que viajaban largas distancias a través del paisaje del Cretácico, señales visuales, mediante movimientos de cabeza y posiciones corporales, y posiblemente incluso comunicación química mediante olores y feromonas detectables por sus bulbos olfativos enormemente desarrollados. Estas huellas prueban definitiva e irrefutablemente la caza coordinada en manada, no completamente por sí solas. Los animales podrían haber estado simplemente viajando juntos hacia una fuente de agua conocida durante una sequía, o migrando estacionalmente siguiendo manadas de herbívoros, sin necesariamente cazar cooperativamente. Sin embargo, combinado sistemáticamente con la evidencia acumulada de los múltiples sitios de huesos en Utah, Alberta y Montana, el caso científico se vuelve progresivamente más convincente y difícil de refutar. Como señala perspicazmente el paleontólogo Thomas Holtz Jr. de la Universidad de Maryland, uno de los expertos mundiales en tiranosaurídeos, gran parte de este escepticismo persistente es fundamentalmente un simple prejuicio cultural contra los reptiles y a favor de los mamíferos. Los cocodrilos modernos participan en juegos sociales, engaños tácticos y resolución de problemas complejos, cosas que la gente durante décadas pensó que definitivamente no tenían el cerebro suficientemente grande para hacer. Los tiranosaurídeos tenían cerebros proporcionalmente más grandes y complejos que cualquier cocodrilo moderno. Pero surge una pregunta crucial que los escépticos han planteado repetidamente durante años. ¿Era el cerebro del Tyrannosaurus Rex lo suficientemente grande y complejo como para coordinarse en manadas sofisticadas con estrategias de caza elaboradas? Uno de los argumentos más fuertes y persistentes contra la teoría de la caza en manada ha sido precisamente el tamaño relativo del cerebro del T-Rex. Los críticos argumentan enfáticamente que su cerebro simplemente no era lo suficientemente grande ni suficientemente desarrollado para el tipo de comportamiento social complejo,
la comunicación coordinada y la planificación estratégica que requiere la caza cooperativa efectiva. Muchos investigadores sienten profundamente que estos animales simplemente no tenían el poder cerebral necesario para participar en un comportamiento tan sofisticado y coordinado, admite honestamente Alan Titus, el paleontólogo que descubrió el sitio de Utah. Pero la ciencia moderna, con tecnologías de imagen avanzadas y estudios comparativos detallados, está demostrando sistemáticamente que este argumento podría estar completamente equivocado y basado en suposiciones obsoletas. El cerebro del Tyrannosaurus rex pesaba aproximadamente 1 kilogramo y tenía una forma superficialmente similar a la de los cocodrilos modernos, lo cual, inicialmente, llevó a muchos científicos a asumir capacidades cognitivas similares. Sin embargo, las exploraciones detalladas mediante tomografía computarizada de cráneos fosilizados excepcionalmente preservados muestran diferencias cruciales y significativas. Los tiranosaurídeos tenían lóbulos olfativos extraordinariamente grandes y desarrollados, indicando un sentido del olfato excepcional que rivalizaba o superaba al de los sabuesos modernos, permitiéndoles rastrear presas heridas, detectar carroña a kilómetros de distancia y posiblemente reconocer a miembros individuales de su grupo mediante firmas químicas únicas. Sus lóbulos ópticos también estaban notablemente desarrollados, proporcionándoles excelente visión binocular, percepción de profundidad precisa y la capacidad de detectar movimiento sutil a grandes distancias. Comparado proporcionalmente con otros dinosaurios carnívoros de tamaño similar, el Tyrannosaurus rex tenía uno de los cerebros más grandes relativos a su masa corporal total. De hecho, cuando se ajusta correctamente por tamaño corporal, los tiranosaurídeos eran significativamente más inteligentes que cualquier cocodrilo moderno, con cerebros que mostraban mayor complejidad estructural y regiones más desarrolladas asociadas con procesamiento sensorial, memoria y posiblemente incluso aprendizaje social. El paleontólogo Thomas Holtz Jr. de la Universidad de Maryland argumenta convincentemente que los tiranosaurídeos eran definitivamente lo suficientemente inteligentes como para cazar efectivamente en grupos coordinados. Los cocodrianos modernos participan en juegos sociales complejos, engaños tácticos deliberados y resolución de problemas sofisticados que requieren planificación y memoria, cosas que la gente una vez pensó categóricamente que no tenían el cerebro para hacer. Y dado que los tiranosaurídeos tenían cerebros proporcionalmente más grandes y estructuralmente más complejos para su tamaño corporal que cualquier cocodrilo moderno, es perfectamente razonable y científicamente justificado esperar que fueran capaces de comportamientos cognitivos aún más complejos y socialmente sofisticados. De hecho, algunos investigadores ahora proponen que la inteligencia superior de los tiranosaurídeos podría explicar parcialmente su ascenso evolutivo al dominio absoluto como depredadores supremos del Cretácico tardío en primer lugar. Su capacidad cognitiva superior les habría dado una ventaja competitiva decisiva sobre otros grandes depredadores que compartían su ecosistema, permitiéndoles desarrollar estrategias de caza más efectivas, evitar peligros más eficientemente y adaptarse más rápidamente a cambios ambientales. La idea persistente de que el Tyrannosaurus rex era demasiado tonto o demasiado primitivo para cazar en manadas se está demostrando progresivamente que es un mito cultural sin fundamento científico sólido. Los depredadores modernos que cazan regularmente en grupos sociales permanentes, como los lobos grises y las orcas, no necesitan cerebros enormes en términos absolutos para coordinarse efectivamente durante cacerías complejas. Lo que realmente necesitan son capacidades cognitivas específicas, la habilidad de comunicarse mediante vocalizaciones o señales visuales, reconocerse mutuamente como individuos específicos, recordar roles sociales y jerarquías establecidas, y aprender estrategias mediante observación y experiencia. Todas estas capacidades cognitivas fundamentales probablemente estaban completamente dentro de las habilidades mentales del Tyrannosaurus rex, basándose en la estructura conocida de su cerebro. De hecho, la evidencia anatómica y fósil acumulada sugiere fuertemente que los tiranosaurídeos eran mucho más inteligentes, sociales y cognitivamente sofisticados, de lo que generaciones de paleontólogos les han dado crédito históricamente. Pero si los Tyrannosaurus rex realmente vivían en grupos sociales permanentes o semipermanentes, su dinámica social interna era probablemente mucho más compleja, violenta y oscura de lo que las comparaciones simplistas con lobos o leones modernos podrían sugerir. En 2010,
Un estudio forense detallado examinó minuciosamente 4 especímenes excepcionalmente preservados de Tyrannosaurus rex, que tenían marcas de mordidas profundas que solo podían haber sido hechas anatómicamente por otro tiranosaurio de tamaño similar o mayor. La dirección característica de perforar y tirar de las marcas de dientes coincidía estrechamente con patrones de mordidas anteriores definitivamente atribuidas al T-Rex en huesos de presas. Pero lo más inquietante y revelador es la ubicación anatómica específica y el tipo de heridas documentadas: mordidas repetidas y sistemáticas en pies, brazos rudimentarios y costillas, sugiriendo alimentación oportunista post-mortem, no combate defensivo durante vida. Y a diferencia de otras heridas traumáticas encontradas en fósiles de T-Rex, que mostraban signos claros de curación ósea a lo largo de semanas o meses, estas mordidas particulares fueron definitivamente infligidas después de que los animales ya habían muerto, cuando la carne aún estaba fresca, pero el individuo no podía resistir. Las marcas de mordidas preservadas en los fósiles de Tyrannosaurus rex son profundas, distintivas e inconfundibles. Los dientes enormes, cónicos y finamente cerrados del T-Rex dejaban patrones únicos y fácilmente identificables. Perforaciones circulares profundas, donde los dientes individuales penetraron el hueso como picas, seguidas de marcas de arrastre lineales donde arrancaron violentamente la carne adherida mediante movimientos laterales de cabeza. Algunas marcas de mordidas particularmente violentas se encuentran concentradas en los huesos faciales y mandibulares, sugiriendo combates cara a cara extremadamente brutales, donde los animales literalmente se mordían mutuamente el rostro con fuerza devastadora. Estas heridas faciales específicas muestran evidencia clara de remodelación ósea y curación progresiva, lo que significa inequívocamente que algunos Tyrannosaurus rex sobrevivieron a estas peleas increíblemente brutales, probablemente causadas por disputas sobre dominancia territorial, acceso preferencial a parejas reproductivas o jerarquía social dentro del grupo. El registro fósil demuestra convincentemente que este comportamiento violento de morderse la cara no era un evento único accidental, sino que se repitió sistemáticamente a lo largo de toda la vida de un tiranosaurio típico. Juveniles, subadultos en plena adolescencia y adultos completamente maduros todos muestran estas marcas características con frecuencias estadísticamente significativas, sugiriendo que las peleas físicas violentas por establecer y mantener jerarquía social eran extremadamente comunes y probablemente rituales necesarios para la cohesión grupal. En manadas de lobos grises modernos, los individuos luchan regularmente entre sí para establecer y reafirmar dominio social, pero excepto en circunstancias extraordinarias, rara vez se matan o lesionan gravemente entre sí de manera permanente. El líder alfa de la manada obtiene acceso prioritario a la comida durante las matanzas, las mejores ubicaciones para descansar y derechos exclusivos de apareamiento con las hembras más fértiles. Es completamente posible, incluso probable, que los grupos de Tyrannosaurus rex funcionaran de manera fundamentalmente similar, con individuos compitiendo violenta pero no letalmente por estatus y privilegios, mientras cooperaban efectivamente durante las cacerías coordinadas cuando enfrentaban presas peligrosas. Los Tyrannosaurus rex activamente se cazaban y comían entre sí como estrategia alimentaria primaria. La evidencia paleontológica dice claramente que sí ocurría canibalismo, pero probablemente no cazaban activamente y sistemáticamente a miembros sanos de su propia especie como presa preferencial. El canibalismo documentado era más probablemente oportunista y situacional. Alimentarse pragmáticamente de individuos que ya habían muerto por enfermedad, lesiones traumáticas, inanición durante sequías o peleas intraespecíficas que ocasionalmente resultaban letales. Este comportamiento caníbal oportunista no es inusual ni contradictorio en depredadores sociales modernos. Los leones africanos modernos ocasionalmente comen cachorros que han muerto por causas naturales o han sido matados por machos rivales, y los lobos en situaciones de hambruna extrema ocasionalmente se alimentan de miembros de la manada que han sucumbido a lesiones o enfermedad. El canibalismo oportunista no contradice fundamentalmente la vida en grupo estructurado. De hecho, sugiere pragmáticamente que estos animales eran oportunistas y adaptativos en sus estrategias de supervivencia, aprovechando cualquier fuente de proteína disponible en un mundo brutal donde la comida nunca estaba garantizada. Si el Tyrannosaurus rex realmente cazaba regularmente en grupos coordinados,
¿Cómo funcionaría exactamente en práctica esta pesadilla prehistórica de múltiples niveles? Imagine vívidamente una manada funcional de 6, Tyrannosaurus rex acechando estratégicamente a un Triceratops adulto, completamente maduro pastando cerca de un río del Cretácico. Uno solo de estos herbívoros blindados masivos era una presa formidablemente peligrosa por derecho propio. Pesaba más de 6 toneladas de músculo sólido. Tenía 3 cuernos afilados como lanzas capaces de empalar fatalmente a un atacante descuidado y un escudo óseo masivo protegiendo su cuello vulnerable que podía desviar incluso las mordidas más poderosas. Un Tyrannosaurus rex solitario, incluso siendo el depredador terrestre más grande y poderoso de su época, tendría que pensarlo extremadamente 2 veces antes de atacar a un Triceratops adulto sano y alerta. El riesgo de lesión grave o muerte era sustancial. Un solo cornada bien colocada en el abdomen o la pierna podría causar heridas catastróficas que resultarían en infección fatal o incapacidad permanente para cazar. Pero una manada coordinada cambia completa y dramáticamente todo el cálculo de riesgo versus recompensa. La clave fundamental de esta estrategia letal radica en la diferencia dramática de edad, tamaño y capacidades físicas dentro de la manada funcional. Los juveniles de Tyrannosaurus rex, de 10 a 15 años de edad, pesaban solo 1 a 2 toneladas, pero eran increíblemente rápidos, ágiles y maniobrables. Sus piernas largas y musculosas les permitían alcanzar velocidades explosivas de hasta 40 km por hora en carreras cortas, pudiendo girar y cambiar de dirección con facilidad asombrosa. Los adultos completamente maduros, por otro lado, pesaban entre 8 y 9 toneladas de puro poder devastador y eran relativamente lentos comparativamente, alcanzando solo 20 a 25 km por hora como velocidad máxima sostenible. Pero compensaban dramáticamente la falta de velocidad pura con fuerza bruta absolutamente abrumadora. Sus mandíbulas masivas podían generar más de 12.000 libras de fuerza de mordida, suficiente para triturar completamente huesos pélvicos sólidos o penetrar el escudo craneal de un Triceratops con presión sostenida. La estrategia de caza coordinada habría funcionado tácticamente así en tiempo real. Los juveniles rápidos y ágiles atacaban primero desde múltiples direcciones, usando su velocidad superior dramática para acosar incesantemente a la presa desde los flancos y la retaguardia. Corrían en círculos concéntricos cada vez más estrechos, mordiendo repetidamente las patas traseras musculosas y la cola gruesa, causando múltiples heridas sangrantes que gradualmente debilitaban al animal mediante pérdida de sangre progresiva y agotamiento físico acumulativo. El Triceratops desesperado intentaba girar constantemente para enfrentar a los atacantes, con sus cuernos letales orientados hacia adelante, pero cada vez que giraba laboriosamente para confrontar a un juvenil que mordía su flanco izquierdo, otro juvenil oportunista atacaba instantáneamente, desde el lado derecho ahora expuesto y vulnerable. Era un juego mortal de ángulos, velocidad y números, donde la presa simplemente no podía defenderse efectivamente en todas direcciones simultáneamente. Mientras tanto, los adultos masivos se posicionaban pacientemente y estratégicamente en formación semicircular, esperando con disciplina calculada el momento perfecto para intervenir. No desperdiciaban energía preciosa en persecuciones inútiles. Simplemente observaban, se movían lentamente para mantener posiciones ventajosas y esperaban que los juveniles hicieran su trabajo de agotamiento progresivo. Cuando la presa finalmente estaba visiblemente exhausta, sangrando profusamente de múltiples heridas y mentalmente confundida por ataques desde todas direcciones, los adultos se lanzaban en ataque coordinado final. Un adulto gigantesco atacaba violentamente desde un lado, usando su masa corporal de 8 toneladas como ariete viviente para derribar al Triceratops tambaleante. Simultáneamente, otro adulto se dirigía directamente al cuello ahora expuesto, o al vientre vulnerable desprotegido, aplicando su mordida absolutamente devastadora con fuerza suficiente para penetrar músculo, triturar hueso y causar trauma masivo que resultaba en shock y muerte en minutos. La combinación letal de velocidad juvenil coordinada y poder adulto abrumador aplicado estratégicamente sería prácticamente imparable contra incluso las presas más grandes y mejor defendidas. Herbívoros masivos que podían escapar fácilmente o defender exitosamente contra un solo depredador solitario no tendrían absolutamente ninguna posibilidad realista contra una manada coordinada de 6 o más tiranosauриdos, trabajando cooperativamente con roles especializados.
¿Hay evidencia fósil directa e indiscutible de que esto ocurriera exactamente así? No tenemos el equivalente paleontológico de una fotografía, fósiles que capturen un Tyrannosaurus rex literalmente en medio de una cacería grupal coordinada. Pero sí tenemos múltiples fósiles de Triceratops y Edmontosaurus con marcas de mordidas profundas definitivamente atribuidas al T-Rex, que muestran curación ósea clara, lo que significa inequívocamente que estos herbívoros sobrevivieron a los ataques iniciales y escaparon. Esto sugiere fuertemente que no todos los ataques de Tyrannosaurus rex tenían éxito garantizado, lo cual tiene perfecto sentido estadístico si generalmente cazaban solos como depredadores solitarios, enfrentando presas extremadamente peligrosas. Pero en un escenario de manada coordinada con múltiples atacantes especializados, las tasas de éxito de caza habrían sido dramáticamente más altas, quizás aumentando del 30% para cazadores solitarios al 70 u 80% para grupos coordinados. Los investigadores especializados en ecología de depredadores creen convincentemente que la eficiencia de caza mejorada sería una ventaja evolutiva importante y, probablemente decisiva, para los tiranosaurídeos que desarrollaran capacidad de cazar cooperativamente en grupos permanentes o semipermanentes, justificando ampliamente el costo de compartir las matanzas entre múltiples individuos. Para entender verdaderamente y contextualizar cómo podría haber funcionado una manada de Tyrannosaurus rex en términos ecológicos prácticos, podemos mirar instructivamente a los depredadores sociales modernos más exitosos y sus estrategias probadas. En la naturaleza moderna, los depredadores que cazan regularmente en manadas sociales permanentes son estadísticamente raros, pero devastadoramente efectivos cuando evolucionan. Los lobos grises, orcas y leones son las excepciones notables, no la regla general. La mayoría abrumadora de los cazadores grandes cazan solitariamente, porque compartir comida reduce matemáticamente la cantidad que cada individuo obtiene, disminuyendo potencialmente el éxito reproductivo individual. Entonces, ¿por qué algunos depredadores específicos evolucionan para cazar en grupos, a pesar de este costo aparente? La respuesta está fundamentalmente en el tamaño extraordinario, la peligrosidad extrema y la abundancia relativa de sus presas típicas. Las orcas, los mamíferos depredadores más grandes y formidables del océano, cazan rutinariamente en grupos llamados vainas de hasta 40 individuos estrechamente relacionados. Pueden derribar cooperativamente ballenas grises de 30 toneladas mediante tácticas coordinadas sofisticadas, algo absolutamente imposible para una sola orca independientemente de su tamaño o fuerza individual. Los lobos grises, que pesan modestamente solo 40 a 80 kilogramos individualmente, cazan regularmente alces, bisontes y caribúes, que pesan más de 600 kilogramos. Una manada de lobos trabajando cooperativamente con roles especializados puede derribar rutinariamente presas 10 veces más grandes que cualquier individuo podría matar solo. Los leones africanos cazan en manadas de 2 a 15 individuos, atacando búfalos peligrosos, jirafas gigantescas e incluso elefantes jóvenes cuando las oportunidades se presentan. Su coordinación les permite tomar presas que un león solitario literalmente nunca podría matar exitosamente, sin riesgo inaceptable de lesión fatal. Lo que todos estos depredadores sociales exitosos tienen fundamentalmente en común es que enfrentan presas que son extremadamente peligrosas cuando están sanas o lo suficientemente grandes como para que valga matemáticamente la pena compartirlas entre múltiples individuos. Un solo lobo definitivamente no puede derribar un alce adulto sano, pero una manada de 8 puede hacerlo con seguridad razonable. El alce es lo suficientemente grande como para alimentar abundantemente a toda la manada durante días o incluso semanas, justificando completamente el esfuerzo cooperativo. Del mismo modo, un Tyrannosaurus rex solitario podría luchar peligrosamente para derribar un Triceratops adulto completamente maduro, sin sufrir lesiones potencialmente graves o incluso fatales en el proceso. Pero una manada de 6 tiranosaurídeos podría hacerlo con seguridad dramáticamente mayor y eficiencia energética mucho mejor. Y un Triceratops de 6 toneladas proporcionaría suficiente carne para alimentar a múltiples Tyrannosaurus rex durante semanas enteras, haciendo la cooperación evolutivamente ventajosa. La comunicación también es absolutamente crucial para el éxito de la caza coordinada. Los lobos aúllan melódicamente para coordinarse durante las cacerías nocturnas extendidas, manteniendo contacto auditivo a través de kilómetros de territorio. Las orcas usan ecolocalización ultrasónica precisa
y vocalizaciones complejas específicas de su grupo familiar para comunicar ubicaciones de presas y coordinar tácticas. Los leones rugen poderosamente y usan lenguaje corporal sutil como posiciones de cola y orejas para comunicar intenciones e instrucciones. ¿Cómo se comunicaban los Tyrannosaurus Rex durante cacerías coordinadas? No lo sabemos con certeza definitiva, basándose en evidencia fósil directa, pero probablemente tenían vocalizaciones de baja frecuencia similares a los rugidos profundos de cocodrilos modernos que viajaban efectivamente largas distancias, señales visuales mediante posiciones corporales y movimientos de cabeza que otros miembros del grupo reconocían instantáneamente, y posiblemente incluso señales químicas mediante olores y feromonas detectables por sus bulbos olfativos enormemente desarrollados. ¿El Tyrannosaurus Rex era funcionalmente como un lobo gigante del Cretácico? Probablemente no exactamente en términos de complejidad social absoluta. Los lobos tienen estructuras sociales extremadamente complejas, con jerarquías estrictas, cuidado cooperativo elaborado de las crías donde toda la manada participa, y vínculos emocionales duraderos entre individuos. Es poco probable que los tiranosaurídeos fueran tan cognitiva y socialmente sofisticados como mamíferos altamente sociales. Una mejor comparación biológica podría ser los cocodrilos del Nilo, que ocasionalmente cazan cooperativamente cuando atacan grandes presas como ñus durante las migraciones masivas estacionales. Trabajan juntos temporalmente mediante coordinación básica, pero no tienen vínculos sociales permanentes complejos ni mantienen manadas estables durante años. Los grupos de Tyrannosaurus Rex podrían haber sido estructuralmente similares, asociaciones familiares temporales o semipermanentes, basadas pragmáticamente en la eficiencia mejorada de caza más que en vínculos emocionales complejos similares a mamíferos. A pesar de toda esta evidencia acumulada de múltiples fuentes independientes, el debate académico sobre si el Tyrannosaurus Rex cazaba en manadas permanentes está lejos de terminar o resolverse definitivamente. En la comunidad paleontológica internacional, la teoría del T-Rex social sigue siendo profundamente controvertida y polarizante, mientras que científicos prominentes como Philip Currie y Alan Titius están personalmente convencidos de que la evidencia acumulada es científicamente sólida y convincente, otros investigadores respetados permanecen profundamente escépticos y no persuadidos. Los críticos argumentan legítimamente que los yacimientos de huesos podrían representar simplemente agregaciones temporales y circunstanciales alrededor de recursos limitados como fuentes de agua durante sequías extremas o concentraciones de carroña de eventos de mortalidad masiva, no grupos sociales permanentes con vínculos duraderos. Las huellas paralelas podrían teóricamente ser de animales que simplemente pasaron por el mismo sendero favorable en diferentes momentos separados por días o semanas, no necesariamente caminando juntos simultáneamente. Joe Sertich del Museo de Denver afirma confiadamente: los tiranosaurídeos eran depredadores grandes y complejos, definitivamente capaces de comportamientos sociales comunes en muchos de sus parientes evolutivos vivos más cercanos, las aves modernas, que exhiben comportamientos sociales extraordinariamente complejos, que incluyen apareamiento cooperativo, defensa territorial grupal e incluso caza coordinada en especies como halcones de Harris. Los escépticos persistentes presentan contraargumentos científicamente válidos que merecen consideración seria. Los yacimientos de huesos podrían ser trampas naturales donde múltiples animales murieron en diferentes momentos a lo largo de décadas o siglos, acumulándose gradualmente en el mismo lugar favorable para la fosilización. El cerebro del T-Rex, aunque más grande que el de cocodrilos, podría aún no haber sido lo suficientemente grande o suficientemente complejo para coordinación verdaderamente sofisticada. La mayoría de los depredadores terrestres grandes modernos son definitivamente solitarios, y el T-Rex podría simplemente haber sido la regla estadística, no la excepción evolutiva rara. La evidencia total es circunstancial y sugerente, no definitiva e irrefutable, como señala perspicazmente un usuario de Reddit en un foro de paleontología. Los yacimientos de huesos son, en el mejor de los casos, evidencia de que se agruparon en algunos momentos específicos y lugares particulares. Esto no significa necesariamente que cazaban rutinariamente en manadas permanentes, o que era un comportamiento social verdaderamente permanente, versus asociaciones oportunistas temporales. El futuro de este debate depende críticamente de nuevos descubrimientos fortuitos y tecnologías analíticas mejoradas. Los paleontólogos planean realizar análisis de elementos traza
e isótopos adicionales de los huesos de tiranosaurídeos cuidadosamente seleccionados, con la esperanza de determinar con mayor certeza estadística el misterio persistente del comportamiento social del Teratophoneus y otros tiranosaurídeos mediante análisis químicos de sus dietas y movimientos. Nuevas tecnologías como escaneos de tomografía computarizada de alta resolución de cráneos fósiles excepcionalmente preservados podrían revelar detalles anatómicos adicionales sobre la estructura cerebral interna y las capacidades cognitivas potenciales. Y cada nuevo yacimiento de fósiles descubierto mediante prospección sistemática tiene el potencial de proporcionar evidencia adicional que podría finalmente resolver este debate de manera definitiva. El Tyrannosaurus Rex, desde hace más de un siglo, ha capturado nuestra imaginación colectiva como el depredador definitivo, el rey indiscutible de los dinosaurios. Pero cada nuevo descubrimiento paleontológico revela progresivamente que este animal era mucho más complejo, inteligente, social y aterrador de lo que jamás imaginamos en nuestras reconstrucciones más dramáticas. Si el Tyrannosaurus Rex realmente cazaba en manadas permanentes o semipermanentes, con juveniles rápidos y ágiles acosando incesantemente a las presas desde múltiples direcciones, mientras los adultos masivos esperaban pacientemente para el golpe letal final, entonces el Cretácico tardío habría sido testigo de escenas de terror y violencia depredadora sin paralelo absoluto en toda la historia documentada de la vida terrestre. Una manada de lobos grises modernos trabajando cooperativamente puede derribar un alce de 600 kilogramos mediante coordinación básica y persistencia. Una manada de orcas usando tácticas sofisticadas puede cazar ballenas grises de 30 toneladas en los océanos profundos, pero una manada funcional de 6 a 8, Tyrannosaurus Rex adultos y juveniles, cazando cooperativamente triceratops blindados de 6 toneladas o Edmontosaurus gigantes en las llanuras aluviales del Cretácico, habría sido sin duda alguna el espectáculo de depredación más épico, brutal y devastador que nuestro planeta jamás haya presenciado en sus 4.500 millones de años de historia. La evidencia física acumulada de Utah, Alberta, Montana, British Columbia y otros sitios dispersos geográficamente está cambiando fundamental e irrevocablemente nuestra comprensión de estos animales icónicos que definieron una era. Ya no podemos verlos simplemente como monstruos solitarios, unidimensionales de pesadilla, sacados de películas de terror. Eran seres biológicos reales con vidas sociales potencialmente complejas, capaces de cooperación estratégica, comunicación sofisticada y posiblemente incluso vínculos familiares duraderos. Para apreciar verdaderamente la magnitud aterradora de lo que una manada de Tyrannosaurus Rex representaría ecológicamente, necesitamos comparar su impacto potencial con los depredadores de manada más exitosos que existen actualmente. Los lobos grises de Yellowstone, reintroducidos después de décadas de ausencia, transformaron completamente el ecosistema entero del parque mediante lo que los ecólogos llaman cascadas tróficas. Su presencia no solo controló las poblaciones de alces y ciervos, sino que cambió donde pastaban estos herbívoros, permitiendo que bosques de sauces y álamos se recuperaran en valles ribereños, lo que a su vez cambió los patrones de erosión de los ríos, benefició a castores que construyeron represas y creó hábitats para innumerables otras especies. Un depredador de manada efectivo literalmente remodela paisajes enteros. Los leones africanos en Serengeti cazan aproximadamente el 15 a 20% de sus intentos de caza exitosamente cuando trabajan en grupos coordinados, comparado con solo el 5 al 10% para leones solitarios. Esta mejora dramática en eficiencia significa que las manadas pueden permitirse ser más selectivas con sus presas, apuntar a animales más grandes y mejor defendidos que proporcionan más calorías, y alimentar exitosamente a más individuos reproductivos que producen más descendencia. Las orcas residentes del Pacífico Norte cazan salmones cooperativamente con tasas de éxito superiores al 90% mediante comunicación ultrasónica constante y roles especializados donde algunos individuos bloquean rutas de escape mientras otros atacan. Son posiblemente los cazadores más eficientes del mundo animal en términos de porcentaje de intentos que resultan en capturas exitosas. Si los Tyrannosaurus Rex desarrollaron genuinamente capacidades de caza en manada durante millones de años de evolución, habrían sido los depredadores terrestres más eficientes y devastadores que jamás evolucionaron.
Su impacto en las poblaciones de herbívoros del Cretácico habría sido absolutamente transformador, moldeando la evolución de defensas cada vez más elaboradas en sus presas. De hecho, esto podría explicar parcialmente por qué los herbívoros del Cretácico tardío estaban tan increíblemente bien defendidos comparados con periodos anteriores. Los Triceratops no evolucionaron 3 cuernos enormes y un escudo craneal masivo por casualidad estética. Los Ankylosaurus no desarrollaron armadura corporal completa de placas óseas fusionadas y una masa caudal devastadora sin presión selectiva extrema. Los Edmontosaurus no evolucionaron en manadas de literalmente miles de individuos moviéndose juntos, sin razones ecológicas poderosas. Estas defensas extraordinarias solo tienen sentido evolutivo si enfrentaban depredadores extraordinariamente efectivos y peligrosos. Un Tyrannosaurus Rex solitario ya era lo suficientemente aterrador como para impulsar evolución defensiva, pero manadas de ellos cazando cooperativamente habrían creado presión selectiva tan intensa que solo los herbívoros mejor armados, más rápidos o más sociales habrían sobrevivido para reproducirse. Podemos imaginar vívidamente cómo habría sido este mundo del Cretácico tardío con manadas de tiranosauruidos dominando el paisaje como depredadores supremos. Las llanuras aluviales, cerca de los ríos antiguos, eran el territorio de caza preferido. Aquí, los herbívoros congregaban en manadas masivas para beber durante las secas estaciones. Un grupo familiar de 8 Tyrannosaurus Rex, liderado por una hembra masiva de 9 toneladas con décadas de experiencia de caza, observaba desde una arboleda de coníferas ancestrales a 300 metros de distancia. Sus ojos increíblemente agudos, con visión superior a la de las águilas modernas, escaneaban metódicamente la manada de Edmontosaurus que pastaba nerviosamente en la vegetación ribereña. Buscaban específicamente lo que todos los depredadores buscan: debilidad explotable. Un individuo cojeando de una lesión previa. Un juvenil que se había separado imprudentemente demasiado de la seguridad del grupo central. Un adulto anciano cuyos movimientos eran perceptiblemente más lentos que el resto. Allí, un Edmontosaurus subadulto de aproximadamente 3 toneladas, pastando a 20 metros del grupo principal, aparentemente confiado o simplemente descuidado. La matriarca hizo una vocalización de baja frecuencia, un rugido profundo que viajaba claramente a través del aire húmedo del Cretácico. Los otros miembros de su grupo, 3 adultos más y 4 juveniles de diferentes tamaños, reconocieron instantáneamente la señal. Todos habían cazado juntos durante años. Cada uno conocía perfectamente su rol. Los 2 juveniles más rápidos, hermanos de 13 años que pesaban 1.200 kilogramos cada uno, comenzaron a moverse primero. Se separaron silenciosamente, creando un arco amplio para acercarse desde direcciones opuestas. Sus movimientos eran deliberados pero no frenéticos. La velocidad vendría después. El Edmontosaurus vulnerable levantó su cabeza abruptamente, olfateando el aire con sus amplias fosas nasales. Había captado algo. Miró nerviosamente hacia la arboleda distante. Los otros herbívoros también comenzaron a agitarse, emitiendo llamados de alarma que sonaban como cornetas graves. Demasiado tarde. Los juveniles explotaron desde sus posiciones ocultas en carreras completas, alcanzando 40 kilómetros por hora en segundos. El Edmontosaurus entró en pánico absoluto, corriendo desesperadamente hacia la seguridad percibida de la manada principal. Pero los juveniles habían calculado perfectamente los ángulos de intercepción. El primer juvenil lo alcanzó por el flanco izquierdo, mordiendo violentamente su pata trasera con dientes cerrados. La mordida no era suficientemente poderosa para romper el fémur grueso, pero desgarró músculo y tendones, causando dolor explosivo y sangrado profuso. El herbívoro gritó aterrorizado y cambió de dirección, directamente hacia el segundo juvenil que esperaba precisamente ese movimiento. Otra mordida devastadora en la otra pata trasera, más músculo desgarrado, más sangre fluyendo. El Edmontosaurus ahora cojeaba visiblemente, su velocidad reducida dramáticamente. Intentaba desesperadamente alcanzar la manada que huía frenéticamente en la dirección opuesta, pero sus patas traseras lesionadas no respondían adecuadamente. Cada paso era agonía. Los 4 adultos Tyrannosaurus Rex ahora avanzaban deliberadamente desde la arboleda, sin correr, simplemente caminando con pasos largos y constantes. No necesitaban velocidad. Los juveniles ya habían hecho su trabajo de debilitamiento. Los juveniles continuaban acosando, mordiendo la cola, los flancos,
cualquier parte que pudieran alcanzar, manteniéndolo desviado de la ruta hacia la manada distante. El herbívoro estaba ahora completamente aislado, sangrando de múltiples heridas, respirando trabajosamente por el esfuerzo y el terror. La matriarca masiva aceleró en su carga final. 8 toneladas de músculo, hueso y furia depredadora impactaron al Edmontosaurus tambaleante desde el costado como un ariete viviente. El impacto lo derribó completamente, cayendo pesadamente sobre su flanco con un golpe que resonó a través de la llanura. Antes de que pudiera intentar levantarse, la matriarca hundió sus mandíbulas masivas en su cuello vulnerable. Los dientes de 30 centímetros penetraron profundamente, triturando vértebras cervicales con chasquidos audibles. Aplicó presión sostenida con sus músculos mandibulares extraordinariamente poderosos, generando 12.000 libras de fuerza de mordida concentrada. El Edmontosaurus luchó débilmente durante 10 segundos más. Luego se quedó quieto. La caza había terminado desde el primer ataque hasta la muerte en menos de 3 minutos de violencia coordinada y eficiencia brutal. La manada comenzó a alimentarse inmediatamente, con la matriarca comiendo primero de las partes más nutritivas, los órganos internos ricos en grasa y vitaminas. Los otros adultos esperaban pacientemente su turno según la jerarquía establecida mediante años de competencia. Los juveniles esperarían hasta el final, pero habría abundante carne para todos. 3 toneladas de Edmontosaurus alimentarían a toda la familia durante días. Este escenario reconstruido no es fantasía sin fundamento. Está basado en principios ecológicos observados en depredadores sociales modernos, anatomía conocida del Tyrannosaurus rex y evidencia fósil documentada de sus presas con marcas de mordidas que muestran ataques múltiples desde diferentes direcciones. Pero la pregunta permanece inevitable y fascinante. ¿Realmente ocurrió así? Las llanuras del Cretácico tardío resonaban regularmente con los rugidos coordinados de manadas de tiranosauruidos cazando cooperativamente. La evidencia acumulada sugiere fuertemente que sí, al menos ocasionalmente y posiblemente habitualmente. Los yacimientos de Utah y Alberta con múltiples individuos de diferentes edades muriendo juntos. Las huellas de British Columbia mostrando 3 adultos caminando en formación paralela. Las marcas de mordidas indicando jerarquías sociales y competencia. Los cerebros, proporcionalmente grandes, capaces de coordinación compleja. Las ventajas evolutivas obvias de la caza cooperativa contra presas masivas y peligrosas. Pero también existe evidencia que complica esta narrativa simple. Muchos fósiles de Tyrannosaurus rex se encuentran completamente aislados, sin otros individuos cerca, sugiriendo que al menos algunos eran solitarios al menos parte del tiempo. Las marcas de mordidas caníbales indican que las interacciones entre tiranosauruidos no siempre eran cooperativas y amistosas, y los depredadores terrestres grandes modernos son predominantemente solitarios, sugiriendo que tal vez ese es el estado evolutivo predeterminado. La respuesta más probable, basada en toda la evidencia disponible, es que los Tyrannosaurus rex eran socialmente flexibles, capaces tanto de comportamiento solitario como grupal dependiendo de las circunstancias ecológicas específicas, la disponibilidad de presas, las densidades poblacionales locales y posiblemente incluso diferencias individuales de personalidad. Algunos tiranosauruidos podrían haber sido naturalmente más solitarios y territoriales, cazando solos durante toda su vida adulta excepto durante el apareamiento breve. Otros podrían haber formado grupos familiares que persistían durante años o incluso décadas, cazando cooperativamente cuando enfrentaban presas particularmente grandes o peligrosas, pero separándose temporalmente cuando la comida escaseaba y la competencia por recursos se volvía demasiado intensa. Esta flexibilidad comportamental habría sido altamente adaptativa, permitiendo a los tiranosauruidos ajustar sus estrategias según las condiciones ambientales cambiantes. Durante periodos de abundancia con grandes manadas de herbívoros migratorios, formar grupos de caza habría sido ventajoso. Durante sequías o escasez, cuando las presas eran escasas y dispersas, volverse solitarios habría reducido la competencia. Los cocodrilos modernos muestran precisamente esta flexibilidad social. Generalmente son solitarios y territoriales, pero se congregan cooperativamente en números grandes cuando hay abundancia de comida durante migraciones de ñus. Los tiranosauruidos podrían haber exhibido patrones similares de sociabilidad flexible y oportunista. Y cuanto más aprendemos mediante nuevos descubrimientos paleontológicos y análisis más sofisticados, más nos damos cuenta de que lo que sabemos definitivamente sobre el Tyrannosaurus rex
es apenas un fragmento diminuto de su verdadera historia evolutiva y ecológica. Millones de años de evolución, comportamiento, interacciones sociales y estrategias de supervivencia esperan ser descubiertos, enterrados pacientemente en rocas sedimentarias alrededor del mundo, esperando que paleontólogos futuros los encuentren e interpreten. Cada nuevo yacimiento de fósiles excavado tiene el potencial de revelar detalles adicionales sobre cómo vivían, cazaban, interactuaban y morían estos animales extraordinarios. Tecnologías emergentes como análisis de proteínas antiguas preservadas en huesos fosilizados, modelado computacional biomecánico de movimientos de caza y reconstrucciones de ecosistemas completos mediante análisis de polen y plantas fosilizadas nos darán perspectivas cada vez más detalladas sobre el mundo del Cretácico. Quizás algún día, mediante una combinación extraordinaria de preservación excepcional y descubrimiento fortuito, encontremos el fósil definitivo que resuelva este debate de una vez por todas. Una escena completamente preservada de múltiples Tyrannosaurus Rex atacando cooperativamente a una presa, congelada perfectamente en el tiempo por condiciones geológicas milagrosas para que podamos finalmente conocer la verdad absoluta e indiscutible sobre su comportamiento social. Hasta entonces, la pregunta permanece fascinantemente abierta y continuamente debatida. ¿Cazaba el Tyrannosaurus Rex en manadas permanentes con estrategias coordinadas? ¿O era predominantemente solitario con solo cooperación social ocasional y circunstancial? La respuesta está en algún lugar entre la roca sedimentaria y el tiempo geológico profundo, esperando pacientemente ser desenterrada por la próxima generación de paleontólogos armados con tecnologías que apenas podemos imaginar hoy. Cada granito de arena removido, cada hueso cuidadosamente excavado, cada fósil meticulosamente estudiado nos acerca incrementalmente a comprender verdaderamente a estos titanes del Cretácico. Lo que sí sabemos con certeza absoluta es que el Tyrannosaurus Rex era mucho más que el monstruo unidimensional de películas y pesadillas. Era un animal complejo con capacidades cognitivas sofisticadas, posibles estructuras sociales elaboradas y estrategias de supervivencia altamente adaptativas que le permitieron dominar su ecosistema durante millones de años como el depredador terrestre supremo. Si efectivamente cazaban en manadas coordinadas, entonces representaban algo verdaderamente sin precedentes en la historia de la vida terrestre. Depredadores de múltiples toneladas, con inteligencia suficiente para cooperación estratégica compleja, comunicación sofisticada y roles especializados dentro de grupos funcionales permanentes. Esa sola posibilidad debería llenar nuestra imaginación con asombro renovado por estos animales que definieron toda una era geológica y continúan capturando nuestra fascinación colectiva más de 66 millones de años después de su extinción catastrófica final. ¿Qué misterio del Tyrannosaurus Rex te fascinó más a lo largo de este viaje por la evidencia paleontológica? ¿Crees personalmente que cazaban regularmente en grupos coordinados como lobos prehistóricos gigantes? ¿O piensas que eran predominantemente cazadores solitarios territoriales que solo ocasionalmente toleraban a otros de su especie? Deja un comentario aquí abajo compartiendo tu opinión para unirte a esta discusión fascinante con otros entusiastas de la prehistoria. No olvides darle like a este video si disfrutaste explorando estas teorías revolucionarias, suscribirte al canal para no perderte futuros documentales igualmente apasionantes y activar las notificaciones para seguir explorando juntos los misterios más increíbles y sorprendentes de la prehistoria con origen salvaje, donde cada semana desentrañamos los secretos mejor guardados que la Tierra antigua tiene para revelarnos.